Pues miren, esta es una historia maravillosa. Quise hacer una línea del tiempo porque, a ver, este Señor, Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios Todopoderoso, omnipotente, segunda persona de la Santísima Trinidad, hace 13.800 millones de años creó, realizó su creación. Esta monto, pues, o esta cantidad de años eh, corresponde al Big Bang, lo que estiman los científicos. Y después de hacer esta creación del universo, este Dios omnipotente, pues se le ocurre crear al hombre. Es muy interesante porque, a ver, este Dios al cual le obedeció su creación, todos los seres creados, con el solo hecho de él quererlo, toma un riesgo enorme. Y ese riesgo enorme es que Dios crea seres inteligentes, con voluntad propia y libres. Crea a los ángeles primero y crea después al ser humano. Y dice el Génesis, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra. Bueno, para que mande sobre los peces del mar, etcétera, lo que todos nosotros ya hemos oído. Y bueno, me parece un tremendo riesgo, en el sentido de que Dios, que todo lo domina, que es el dueño del universo, toma la decisión de que haya ángeles o de que haya seres humanos que puedan desobedecerle, que puedan no cumplir con la voluntad de él como Dios Todopoderoso. Y entonces viene primero, pues como sabemos todos, el non serviam, el no serviré de Lucifer y de los ángeles que se rebelan, pero viene también este no serviré, dicho de otra manera, pero también por parte del hombre. Desobedece a Dios, y de aquí viene el tema, por supuesto, del tema del pecado original, y que entonces esta soberanía de Dios se rompe por un pecado del ser humano que lo desobedece sí, un pecado de desobediencia y un pecado de soberbia, que en el fondo es, a ver, pues yo soy mejor que tú, yo sé más que tú, y lo que tú me dices, pues yo sé mejor lo que es bueno para mí. Y entonces, pues esto crea un problema gravísimo porque desordena toda la creación, desordena el mundo. Y dice el profeta Jeremías, tú dijiste, yo no quiero servir. Y sobre cualquier loma, bajo cualquier árbol frondoso, te tendías como una prostituta. Es decir, que adorabas a lo que fuera, a cualquier ídolo, y ese ídolo, pues claro, sabemos los ídolos de la antigüedad, que podían ser el sol, el fuego, el agua, una escultura de piedra, de metal, lo que fuera, ha ido cambiando, pero el ser humano sigue en este dilema de adorar a Dios y de considerarlo, reconocerlo como su rey, como su soberano, o hacer lo que le viene en gana y seguir creyendo que Él es el centro del universo. Bueno, este Dios misericordioso, que tiene mucha paciencia, pues cuando aparece un hombre santo, un hombre justo, que es Abraham, hace 2000 años antes de Cristo, es decir, 4000 años antes del día de hoy, este hombre, a diferencia del resto de los hombres, cree en un solo Dios verdadero. Es decir, es el hombre monoteísta de Israel que tiene fe, confianza y obediencia a Yahvé, que abandona su tierra y que está dispuesto a sacrificar a su hijo, que es una historia muy dramática, y que obedece a Dios. Es decir, en lugar de seguir sus propios criterios, sus propios juicios, obedece a Dios, y entonces Dios le promete una descendencia que crecerá y se multiplicará como las estrellas del cielo. Y en él serán bendecidos entonces
todas las naciones de la tierra. Y luego viene más adelante, a raíz de este pueblo de Israel, creado con el fundamento de Abraham, pues viene una cosa espectacular, increíble, que es este Dios todopoderoso capaz de crear el universo, decide hacerse uno de nosotros, decide hacerse pequeñito, decide hacerse endeble, débil, depender, como cualquiera de estos dos niños que acabamos de comentar, nacer con una dependencia enorme. Y es increíble y un poco inentendible que este Dios todopoderoso, capaz de crearlo todo, decide por amor, y ahí está la clave de este Dios bueno, decide por amor nacer de una virgen, de María. Y así como Abraham, pues María dice unas cosas maravillosas, ¿no? Aquí voy a poner la pantalla para que se vea más grande la Virgen María. Y le dice esta muchachita de 13, 14 años, le dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es decir, obediencia absoluta. Y después dice, reconociendo la grandeza de Dios, Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Y bueno, este Dios que se hace hombre crece y a los 30 años de edad comienza con el anuncio de la buena nueva del Evangelio, de este tesoro escondido, maravilloso, y sale a los caminos, como se ve en esta fotografía, sale a los caminos a buscar a todos los hombres. Es muy interesante cómo Jesús no es un maestro que está sentado en una silla muy grande, esperando a que todos vengan y lo escuchen y le digan, maestro sabio. No, él sale y está continuamente caminando en un camino, en otro, acercándose a la gente y todos sabemos todos estos ejemplos de gente que él sana y que sana no solamente el cuerpo, sino que sana el alma. Y nos dice Mateo en el capítulo 15, acudió a él mucha gente que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. Bueno, esto es lo que hacía Jesús. Curaba el cuerpo, pero sobre todo curaba el alma. Y entonces la omnipotencia de Dios toma un camino diferente. Es decir, este Dios todopoderoso que hace la creación, hoy se viste de hombre y se hace hombre, no solamente se viste, se hace hombre y su omnipotencia se dirige a cómo amar a sus hijos queridos para curarles el cuerpo y el alma. Entonces, esa omnipotencia toma una forma diferente y esto, muy importante en este mismo pasaje de San Mateo, es cuando Jesús hace la multiplicación de los panes y quiere la participación de sus discípulos, y eso corresponde al resto de la historia humana, para que le ayuden ellos a hacer las cosas. Y es ridículo porque estos apóstoles y discípulos de Jesús pues encuentran 7 panes y 2 pescados, unos cuantos pescados en la versión de San Mateo. ¿Y cómo le van a dar de comer a esas 5,000 personas, hombres, solamente varones que están ahí? Porque, a ver, lo que quiere Jesús no es que nosotros resolvamos los problemas y resolvamos al mundo por nuestras propias fuerzas, sino que participemos con Él, que nos pongamos en sus manos como lo hizo María y como lo hizo Abraham, y que a partir de esto
Él sea el que realiza los milagros y transforma el mundo. Después Jesús, en el momento del sacrificio máximo, se encuentra en la cruz con el buen ladrón. Y el ladrón malo le dice, si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. En todo el Antiguo Testamento, esta imagen del Mesías, del rey de Israel, era cómo nos fregamos a los demás. O sea, Israel va a ser el pueblo número uno y vamos a someter a todo el resto. Y sin embargo, Jesús, a partir de esta omnipotencia del amor, lo que hace es dejarse clavar en una cruz. Y esta que le dice el ladrón malo, sálvate a ti mismo y a nosotros, es por supuesto, primero que nada, un acto de egoísmo de este ladrón, pero segundo, es una tentación que le lanza a Jesús. Es decir, tú sálvate, tú puedes salvarte, eres el Mesías, ya te vimos cómo salvas a todo el mundo, cómo resucitaste a tu amigo Lázaro, y cómo no vas a poder salvarte. Y sin embargo, Jesús no hace nada por salvarse, porque esa omnipotencia la está utilizando para el amor y no para el poder. Y entonces, como todos sabemos, el otro ladrón le dice, ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio. Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús, Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, otra muestra de la omnipotencia de Dios usada por amor. O sea, ¿quién puede ofrecerle, quién puede prometerle a alguien que va a estar con él en el paraíso? Le está ofreciendo, por un lado, la resurrección y por otro lado le está ofreciendo el vivir con Dios por toda la eternidad. Bueno, y en esta historia de amor, Jesús deja su iglesia para que continúe con su obra. Dice, no os dejaré huérfanos. La presencia grandiosa del Espíritu Santo en el mundo, es decir, el Espíritu Santo vendrá, les voy a dejar el Espíritu Santo, pero deben poner algo de su parte. Nuevamente otra vez Jesús pide que se ponga, que el hombre, que sus discípulos, que sus seguidores pongan algo de su parte. Y dice, el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y yo mismo me manifestaré a él. Harán estos seguidores las obras que yo hago, y harán aún obras mayores. Y miren, esas obras mayores es que no es Jesús el que conquista el imperio romano, al mundo conocido, sino son los hombres de carne y hueso y muchos defectos. Y cuando se eleva al cielo dice, id pues y haced discípulos de todas las gentes, otra traducción es de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa es la misión que tenemos nosotros y que se cumplen 2000 años dentro de 12 años del nacimiento de la iglesia. Este hecho no puede, en definitiva, pasar inadvertido, como si fuera un cumpleaños normal, sino tiene un significado enorme que voy a tratar solamente de soltar algunas ideas porque yo no lo sé, pero me parece que tiene un impacto tremendo en la vida de la cristiandad y en la responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos del siglo XXI. Y bueno, aquí hay un problema, porque esta iglesia en aquella época no conocía, es decir, el mundo conocido pues era Europa, era Asia, era África, pero no se conocía una islota que se llama América. Es decir, la palabra de Dios, la iglesia, la gracia, había llegado
a todos lados, menos América, falta Oceanía y las islitas de por ahí, pero no había llegado a esta isla gigante que se llama América. Y esto viene, por supuesto, a través del descubrimiento de América en 1492 por España, con esta misión, vocación que tiene, pero esto se da a partir y a través de la Virgen de Guadalupe. Recordemos que el mundo americano, ¿no?, precolombino, precortesiano, era un mundo sumamente agresivo, ¿no? Particularmente los aztecas. Aquí se ven este códice, las guerras floridas, donde pues ofrecían en el Templo Mayor entre 10,000 y 80,000 personas, ¿no? Y como se ve claramente, a estos que eran enemigos de guerra, que eran ofrecidos a Huitzilopochtli, el sol, el dios azteca de la guerra, que fue el que ordenó la fundación de México Tenochtitlan según los aztecas. Pues bueno, le sacaban el corazón, los tiraban por las escaleras y luego se los comían. O sea, era una barbaridad. Pero no solamente sucedía eso, en Huitzilopochtli, que como pueden ver tiene aquí una serpiente en la mano, sino que además Acuatlicue, la mamá de este dios, la de faldas de serpientes, que representaba la vida y la muerte, le ofrecían los corazones humanos y tiene en la parte de los pies 2 cráneos en sus talones, pero además, terrible, le ofrecían cráneos de niños no nacidos de las mujeres que ofrecían en el Templo Mayor, las mujeres embarazadas, y se los ofrecían a Coatlicue. Es tristísimo que esto esté sucediendo nuevamente en la Ciudad de México y cada vez se esté empujando más hacia los distintos estados de nuestro país. Estamos en una tremenda época de barbarie en la que estamos regresando a estos tiempos pues tremendos. Ahora, al momento en el que viene la conquista, para los aztecas se les derrumba el mundo porque, primero que nada, pues son vencidos por los conquistadores y los pueblos que se alían con ellos, siendo ellos pues los poderosos. Pero lo más importante de todo es que su estado anímico pues se va al piso porque sus creencias, es decir, todas estas guerras, todas estas matanzas que era para que el mundo no se destruyera, pues resulta ser pues que los conquistan y que esos templos en los que ellos sacrificaban a los seres humanos de otros pueblos para poder seguir mandando, para poder seguir siendo poderosos, pues para ellos significó que sus dioses los habían abandonado. Es decir, que su religión era falsa. Y luego, pues para acabarla de amolar, llega la viruela a través de los españoles y mata entre 12 y 15 millones de indígenas de 25 que había. Entonces, bueno, a ver, se destruye la civilización, para ellos se les acaba el mundo en su ánimo, pero todo esto que sucede no sirve para su conversión. Los frailes que habían venido a México, frailes muy santos que había mandado Carlos V, no lograban las conversiones. Y entonces, a raíz de esto, Fray Juan de Zumárraga dice que la única forma de convertir a los indígenas es si el mismo Dios viene a estas tierras. Y bueno, pues boca de profeta, ¿no? Porque es Dios dentro del seno de su Madre Santísima que se aparece
a un indígena. Y muy importante aquí, por supuesto, en la pintura esta que es tan bonita, no se ve, pero aquí tiene una flor, la Virgen de Guadalupe, debajo del cinto. Y esa flor representa, qué interesante, a un dios azteca que se llama Ometeotl. Para los aztecas, el único Dios vivo y verdadero, aquel por quien se vive, Señor de cielos y tierra, verdadero ser de todas las cosas. Y hay un cantar maravilloso que les voy a leer, que habla sobre este Dios al que no logran alcanzar. Dice, la casa del sumo árbitro en todo lugar es invocado, en todo lugar es venerado. Se busca su renombre, su gloria en la tierra. Nadie puede ser amigo del que hace vivir a todo. Solamente es invocado. Solo a su lado y junto a él puede haber vida en la tierra. Y si regresamos a este Dios todopoderoso, al Rey de Reyes, ¿cómo se parece esta descripción que hacen los aztecas sobre este Ometeotl? Este Ometeotl que viene en el vientre de esta mujer, que es una virgen, pero que ellos antes de este evento no logran tocar, lo ven de lejos, saben que existe, pero como dicen, no es su amigo, está lejano. Y entonces, este evento de la aparición de la Virgen de Guadalupe, ¿qué significa? Pues claramente que Dios se hace presente en estas tierras de odio, en estas tierras de muerte, y les enseña que no es a través del sacrificio de aquellos que han tomado presos correspondientes a otros pueblos, sino del sacrificio del mismo Dios que se hace hombre y se pone en el vientre de una mujer. Vamos, ya todos lo conocen, pero vamos a ver un poquito más adelante estas características de todos estos estudios increíbles que se han hecho sobre el manto de la Virgen, y la tilma, perdón, de la Virgen, y cómo les cambia su cosmovisión del mundo. Y dice la primera aparición, la del 9 de diciembre, cuando viene pasando Juan Diego escucha el canto que provenía de la cima del cerro y dice, ¿acaso estoy soñando? Estoy en la tierra de las flores, en la tierra celestial, es decir, en el cielo, ¿no? Y entonces, cuando se comienza la conversación con la Virgen le dice, Juanitzin, Juan Dieguitzin, que significa dos cosas. Uno es una señal de cariño, Juan Dieguito, pero la otra es una señal de respeto. Le hablaba a alguien importante. Y entonces ve Juan Diego a una mujer hermosa que relucía como el sol, como el dios que tenían los aztecas. Y la Virgen le contesta en náhuatl, en su propio idioma. Yo soy la perfecta, siempre Virgen, Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediatez, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. ¿Cómo se parece este texto a este cantar que acabo de leer hace unos minutos? Mucho quiero que me levanten una casita. Y este es el tema central. Quiero que me levanten una casita para entregar todo mi amor. Y luego nuevamente regresamos a este Dios de amor. Yo me honro en ser su madre de todos los que vivís en esta tierra. Yo soy su madre de todas las demás variadas estirpes de hombres. Es muy interesante porque, claro, en ese momento histórico, lo único que hay en América, pues son españoles e indígenas. Por ahí habrá algún esclavo, alguna cosa así, pero la Virgen se refiere a todas las demás variadas estirpes de hombres, en un momento histórico en el que no había hombres de otras estirpes. Y entonces, claro, se construye el templo,
sobre el templo de Coatlicue. Y es muy importante, para los aztecas, el templo representaba el fundamento de la sociedad. Entonces, deja de existir una civilización de odio para ser sustituida por una civilización de amor que viene a partir de la Virgen de Guadalupe. Aquí está la imagen de Ometeotl. Y bueno, pues siguen las apariciones. Ya sabemos que Juan Diego se preocupa por su tío Juan Bernardino porque está enfermo y entonces le quiere dar la vuelta a la Virgen. Y bueno, pues el que quiera hacer eso se va a equivocar, porque la Virgen le sale al encuentro y le dice las siguientes palabras: escucha. Y escucha es una palabra en imperativo: hijo mío el menor, que no se perturbe tu rostro, tu corazón, no temas, no estoy aquí, que soy tu madre, no estás bajo mi sombra y resguardo. Pero después le dice, esta primera parte nos la sabemos bien todos los mexicanos, ¿no? No estoy aquí, que soy tu madre, no estás bajo mi sombra y resguardo. Pero viene otra parte que se nos olvida. Tú, que eres mi mensajero, en ti absolutamente se deposita la confianza. Es decir, cuando la Virgen le dice esto a Juan Diego respecto a su tío, que se va a encargar ella de curarlo, se lo dice porque le está dando una orden. Tú ve y haz lo que te he pedido. Ve con el obispo y llévale mi mensaje. Y entonces, claro, lo que le ofrece la Virgen es, como lo hizo Abraham, como lo hizo María: haz mi voluntad. Y claro, ella es la madre del verdaderísimo Dios, es decir, haz la voluntad de Dios y ve y haz lo que te estoy pidiendo, y ve con el obispo, tú, humilde, indígena, viejo, analfabeto, y pónganle todos los demás adjetivos que quieran ponerle, ve con la persona más importante y dile que tú eres mi mensajero, en ti absolutamente se deposita mi confianza. Dios y la Virgen mandan a los débiles, pero a los débiles cuando el débil sabe ponerse en las manos de Dios, cuando sabe seguir su voluntad, no cuando se cree muy importante, y aquí está peor el fuerte, y cree que va a resolver las cosas sin Dios. Y entonces este hombre humilde, Juan Diego Cuauhtlatoatzin, que significa, como ya sabemos, águila que habla, es decir, la palabra, me parece una cosa extraordinaria, porque él esta águila que se llama Juan, y San Juan Evangelista, que también es representado por un águila, va y habla y da su mensaje al obispo, y después, durante toda su vida, junto a la casita, a la primera iglesia pequeñita, él se dedica a hablar de la Virgen y repetir y repetir y repetir esta historia, que es la historia de fundación y de salvación, no solamente de México, sino del continente americano. Y cuando la Virgen habla de otras estirpes, pues preguntémonos por qué habla de otras estirpes. Es decir, está hablando de todo el mundo, del mundo entero. Y este Juan Diego sustituye a otra águila, que es Cuauhtémoc, el águila que cae. Claro, en el lenguaje, en las creencias aztecas, águila que cae significa que él bajaba y atacaba, pero es el emperador que termina muerto por los españoles. Entonces se cae esa águila y surge una nueva águila, que es Juan Diego. Y otra cosa interesantísima es que pues la bandera mexicana, que vendrá más adelante, tiene a un águila devorando a una serpiente. ¿Cuál es la vocación de México y cuál es la vocación de América en relación a estas águilas?
Me parece una cosa espectacular. No sé si son puras especulaciones mías, pero creo que aquí hay mensajes muy importantes. Bueno, va Juan Diego, como todos conocemos la historia, con el obispo y ve esta imagen milagrosa, perdón, esta imagen milagrosa espectacular. Y recordarán que ella le dice a Juan Bernardino que le diga que ella es la perfecta Virgen Santa María de Guadalupe. La Virgen del Apocalipsis para los españoles y esta Madre de Ometeotl para los indígenas. Y entonces vienen, pues todos estos mensajes, todos hemos oído ya muchas conferencias al respecto. Voy a mencionar solamente algunas, porque creo que es muy importante que no solamente nos enfoquemos a la maravilla que es la tilma, que curiosamente hay solamente dos telas, una en donde está impreso Jesucristo y otra donde está impresa su madre, y esa segunda está en la Basílica de Guadalupe, acá en México. Pero esto que ya hemos oído, me gustaría destacar algunas cosas. Lo primero, su piel. Ella es una virgen mestiza, no es indígena, no es española, pero los mestizos en ese momento eran rechazados y despreciados tanto por indígenas como por españoles, perdón. Está embarazada, ¿verdad? Como ya sabemos, pero el peinado corresponde con el peinado de una soltera, es decir, es virgen. Como ya comenté, la flor debajo de la cinta significa que es la madre de Dios, la madre de Ometeotl. Tiene un medallón y ese medallón representa la cruz de los religiosos españoles y tiene el sol y la luna, ¿no? Como eclipsa al sol, porque ahí está al frente y se posa sobre la luna. Pero la luna representa a México para los indígenas. Mextli es igual a luna, Hic igual a centro y Co luna. Es decir, el centro de la luna. Ella se pone sobre México, manda sobre México. Y México para los aztecas es la raíz del universo, el fundamento del cosmos. Está recubierta de estrellas y entonces esto significa que ellos que querían armonizar a los dioses, el cielo y la tierra, ella lo armoniza, ella tiene control sobre todo. Y por lo tanto, los sacrificios humanos ya no son necesarios. El manto azul verde significa que ella es una reina, que es emperatriz. Y el ángel, que es un ángel viejo, significa la sabiduría del anciano, es decir, la verdad. Este ángel, curiosamente, tiene alas de águila, y volvemos al águila. Sus manos unidas para los españoles, por supuesto, representa oración, y para los indígenas representa alegría. Tiene su rodilla ligeramente doblada, lo cual significa que está bailando, está danzando. Y claro, el nombre de María es un nombre judío y el nombre de Guadalupe es un nombre árabe. Y entonces Benedicto XIV en 1725 dice, no ha hecho nada igual con ninguna otra nación. Y el Salmo 147, si estamos hablando de México, ¿no? El Salmo 147 dice lo siguiente de Israel. Aleluya, alabad a Yahvé, congrega a los deportados de Israel. Él sana a los rotos de corazón y venda sus heridas. Él envía a la tierra su mensaje. Él revela a Jacob su palabra, sus preceptos y sus juicios a Israel. No hizo tal con ninguna otra nación, ni una sola sus juicios conoció. Me parece espectacular, ¿no? Lo que dice el Salmo 147 respecto al pueblo elegido, lo dice el Papa Benedicto XVI respecto a México, América. Y entonces, lo sabemos también todos, ¿qué sucede? Pues las conversiones de miles y millones de indígenas,
donde los misioneros estaban con los brazos que se les caían del cansancio de tantos y tantos indígenas que se acercaban a partir de este códice, de esta nueva cosmovisión que se expresa en la tilma de la Virgen, y que entonces modifican el mundo, la cosmovisión, la visión de Dios, la visión de los otros pueblos. Bueno, claro, hay dos momentos importantes donde se construye la casa de la Virgen, ¿no? Inmediatamente la primera ermita se empieza a construir, que es donde vive Juan Diego, pero después en 1709 y 1976 se construye la primera basílica y después la segunda basílica. Y entonces ahí parecería como que los mexicanos ya cumplimos, ¿no? Con la Virgen. Ya le construimos su casita o su casota y pues ya, ¿no? Ya está. Y la Virgen sigue ahí. ¿Por qué es que la Virgen sigue ahí? Y entonces vienen eventos muy importantes. Primero, la consumación de la independencia en 1821, que como todos sabemos, la religión católica es un elemento fundamental de este nuevo país que se llama México, pero sin embargo, pues aparece el diablo y sus secuaces y nos roban a nuestro país. En 1950 en México no habíamos, porque todavía no había nacido yo, había 98% de católicos. Si nos vamos atrás, pues estaríamos en 99, 99.5, 99.8, lo que haya sido. Y nos arrebatan a nuestra patria, nos arrebatan este país que fue fundado por la mismísima Madre de Dios. Y nos lo arrebatan y nos lo quitan. Y después, claro, viene este evento maravilloso de nuestros abuelos o bisabuelos, depende la edad, donde México retoma a partir de la Virgen de Guadalupe y busca rescatar a este país que nos lo han robado. Y luego viene un tema interesantísimo que es la encíclica Quoas Primas de Pío XI en 1925, que pues muchos dicen que tiene que ver muchísimo con México. Y bueno, así pareciera ser. En 1914, México es consagrado por los obispos mexicanos a Cristo Rey, ¿no? Recordemos que sin la corona es el Sagrado Corazón de Jesús, pero se le añade la corona y entonces es este Jesús que tiene el corazón a todos sus hijos, pero que al mismo tiempo es un rey. Y después el primer monumento Cristo Rey en 1920. Curiosamente, Pío XI, como lema de su pontificado, tiene el de la paz de Cristo en el reino de Cristo. Es pues como el Papa del reinado de Cristo. Bueno, y claro, lo que nos dice el Papa Pío XI es que Cristo debe de reinar no solamente sobre las personas, sobre los individuos, sino sobre las sociedades. Que en la mente de los individuos deben estar sus doctrinas, en sus corazones debe de reinar la caridad y en toda la vida humana por la observancia de sus leyes y por la imitación de sus ejemplos. Cristo es rey y tiene que reinar. Bueno, después viene todo este problema que sabemos de las ideologías, aquí faltan más. Y en el año de 1999, con San Juan Pablo II, viene un documento muy interesante que es la Iglesia en América, donde
Juan Pablo II habla de la nueva evangelización y cómo los laicos han sido hechos partícipes de la función sacerdotal, profética y real de Cristo. Esta función sacerdotal significa que debemos ofrecernos totalmente a Cristo, sacerdote que hizo el sacrificio máximo. Nosotros debemos de ofrecer nuestra vida, cada actividad, cada momento de nuestra vida. Proféticos porque tenemos que anunciarlo, y real porque somos príncipes, somos hijos de Dios y debemos de llevar a la sociedad, como nos lo pide el Papa Pío XI, a esta forma de ser del mundo y recobrar para Cristo a la humanidad. San Juan Pablo II tiene otros documentos más. Está Solicitud Rei Sociales, la preocupación social de la Iglesia, donde el Papa nos habla de tres cosas fundamentales. Él dice que debemos de considerar principios, criterios y directrices de acción. ¿Estos principios cuáles son? Por supuesto, los principios que parten de la revelación, los principios de la doctrina, pero muy importante, a partir de la primera encíclica Rerum Novarum de 1891 de León XIII, cómo la Iglesia empieza a generar esta doctrina que ayuda, que nos guía para poder comportarnos en el mundo, en la política, en la economía, en la familia, en la empresa, etcétera, etcétera, en la sociedad en general, bajo los principios de la doctrina. Y entonces, la solución nos la empieza a dar ya San Juan Pablo II. Si no basamos nuestras decisiones en los principios de la revelación, los principios de la doctrina social de la Iglesia, los criterios que utilicemos para tomar decisiones van a estar equivocados. Y las directrices de acción que definamos van a estar perdidas, van a ir en una dirección equivocada. Como algunos de ustedes saben, yo me dedico al tema de la empresa. ¿Cuál es el sueldo que hay que pagarle a un empleado? Bueno, los principios del capitalismo individualista que se convierten en criterios es, bueno, el ser humano es como todo lo demás, sujeto a la oferta y a la demanda. Entonces, si hay muchas personas que quieren un empleo, pues entonces el sueldo baja y les pago menos. Bueno, ese no es el criterio cristiano. El criterio cristiano parte de la dignidad del ser humano y por lo tanto debe de tener un ingreso que le permita vivir dignamente a él y a su familia. Entonces, fundamental esto porque a los cristianos se nos ha olvidado partir de los principios, llegar a los criterios y después actuar de manera totalmente práctica conforme a esos principios y a esos criterios. También San Juan Pablo II nos habla en otro documento, Christi Fidelis Laici, de dos tentaciones del mundo actual. Dejar las responsabilidades del mundo profesional, social, económico, cultural y político, este no es el caso, y dedicarse solamente a labores dentro de la iglesia. Es este cristianismo de sacristía. Y salir y dejar que sean otros, como sucedió con nuestra patria, dejar que sean otros, aunque sean una minoría mínima, minimísima, los que definan el destino de nuestro país. Es decir, hemos renunciado, como mexicanos, hemos renunciado a ganar este reinado de Cristo. Y lo hemos dejado en manos de los malos y nos la han ganado. Ahora sí que es como chiste chino, 1 millón contra 1 y ellos nos han ganado. La otra tentación es la indebida separación entre fe y vida. Es decir, que yo me comporto como cristiano en mi apostolado, en mi vocación, en mi movimiento eclesial, en mi grupo pastoral, en lo que sea. Pero cuando estoy ahí afuera, en mi profesión, en lo que realizo
todos los días, durante el 70% del tiempo entre semana, me comporto como si no conociera a Cristo, como si no fuera cristiano y como si la Virgen de Guadalupe no hubiera venido y hubiera pedido la construcción de esta casita sagrada. Porque evidentemente a estas alturas me parece, es claro que no se trata de que la Virgen quisiera un edificio. Claro, en ese edificio, los millones y millones de personas, me parece que es por ahí como de 8 millones cada 12 de diciembre, 9, vayan y le pidan y hagan cosas maravillosas. Pero el tema no es ese. El tema es todos estos hijos americanos y de todas las estirpes humanas que sean, ponerlas bajo su regazo y que todos sean verdaderos hijos de Dios, ¿no? Que conozcan a su hijo que tienen en el vientre. Bueno, entonces, claro, como todos ustedes saben, este reino de Dios se trata no solamente de un reino espiritual de las almas, sino de un reino de las realidades temporales, ordenándolas a Dios. ¿Por qué? Porque no se pueden separar. Los seres humanos somos ambas cosas unidas, ¿no? Dios hizo un invento muy interesante donde pone lo material y lo espiritual en un solo ente. Y entonces no podemos asumir que los seres humanos somos dos realidades separadas, sino que somos la misma. Y cuando entonces nos separamos y nos olvidamos de Dios en lo espiritual y no vivimos conforme a Dios, nos convertimos entonces en enemigos del bien, de la verdad y de la belleza, del bien común. Bueno, luego viene Benedicto XVI, que escribe escribe tres, pero hay dos encíclicas maravillosas, Caritas in Veritate y Deus Carita Est. Una sobre el tema de que no se puede separar la verdad y el amor, y la otra sobre el amor de Dios y el amor de los hombres, donde hay un amor de necesidad, es decir, un amor egoísta, después un amor de reciprocidad, donde yo le doy al otro en un intercambio, y después un amor de benevolencia. Y entonces viene aquí, en este amor de benevolencia, asemejarnos al amor de Dios, a la misericordia. Y viene Francisco entonces con la encíclica Fratelli Tutti. Y en Fratelli Tutti nos dice el Papa que hay que regalar el amor, que es este amor de benevolencia, el Papa de la misericordia. Dicen por ahí que San Juan Pablo II es el Papa de la esperanza en una situación del mundo terrible. El Papa Benedicto es el Papa de la fe porque nos explica la palabra de Dios. El Papa Francisco es el Papa de la misericordia, del amor, de la amistad social, como nos lo pide en Fratelli Tutti. Es decir, ser seguir siendo cristianos de puertas hacia adentro en la iglesia no sirve en un mundo que ha perdido la fe, en un mundo de la posverdad, en un mundo que se ha alejado de la iglesia se va haciendo chiquita, porque ya no convence, porque hay un tema fundamental y que nos lo dice el Papa en el sínodo de sinodalidad, que es lo siguiente. A partir de estos temas de la pérdida de la cristiandad. Este es en México, en el año de 2010, donde 85% de los mexicanos éramos católicos y el resto tenían alguna otra religión o ninguna, como ven ahí en los colores. El problema es el siguiente: si en 1950 el 98% de los mexicanos éramos católicos y trazamos una línea de tendencia, pues vemos que se va cayendo de manera pues terrible. El problema es este: la realidad es que se ha caído mucho más, es decir, la tendencia se ha modificado, sobre todo porque en los millennials, y ahora será en los centennials, se ha perdido la fe terriblemente. Pero no solamente eso, resulta ser que, como seguramente saben, el país con más católicos en el mundo es Brasil, el segundo con más católicos es México, el tercero es Filipinas y el cuarto es Estados Unidos. Es decir,
3 de los 4 países con más católicos en el mundo se encuentran en América. Pero aquí viene una cosa gravísima, porque cuando decimos que, bueno, ahora estamos en 78% los mexicanos somos católicos, decimos, oye, pues está buenísimo, ¿no? Bueno, el problema es que 9 de cada 10 católicos en 2010 no iba a misa. Si aplicamos el mismo porcentaje hoy, resulta ser que menos del 8% de la población va a misa los domingos, ¿eh? Ya ni siquiera todo lo demás. Entonces, claro, hay una tremenda urgencia por llevar hacia adelante y por recuperar todas esas almas para Cristo. El Papa Francisco nos propone entonces un plan. Por ahí hay mucha gente ya que habla sobre el gobierno mundial y quién sabe de cuántas cosas, y que dice que hay un plan de los malosos para dominar el mundo. Y la pregunta es, ¿y dónde está el plan de los católicos para dominar al mundo? Porque ellos lo que quieren es que sea Satanás el que domine, y nosotros lo que queremos es que sea Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, el Rey de Reyes, el Omnipotente, el dueño del universo y el dueño de las almas. Y entonces, el Papa Francisco insiste y nos pone ahora en el 2021 el plan para dominar al mundo. Y ese plan se llama Sínodo de Sinodalidad. Y el Papa nos dice que hay 3 pasos, 3 propósitos y 3 tentaciones. Voy a comentarles. Los 3 pasos primero es, y esto se basa en el Evangelio del joven rico, que fue cuando arrancó el sínodo de sinodalidad en el mes de octubre, que es, primero hay que encontrar. Es decir, le llama el Papa el arte del encuentro. Es decir, hay que salir a buscar a los demás, hay que encontrar a los demás. No hay que esperar a que lleguen, como Jesús lo hacía, caminando, y la gente los iba encontrando en el camino. Después hay que escuchar y ver al rostro con el corazón. Cuando el Papa se encuentra al joven rico, por supuesto que Jesús se encuentra al joven rico, por supuesto que sabe que este hombre le va a pesar demasiado la riqueza y que se va a dar la vuelta y se va a regresar por donde vino. Pero Jesús, como sea, lo escucha con misericordia, le ofrece los argumentos y no lo juzga. Y el cristianismo del siglo XX es un cristianismo de muchos juicios, de muchos rechazos, de poner la etiqueta acá o en el corazón, los demás, de pecadores. Y lo que nos pide el Papa Francisco es que no que juzguemos, sino que acojamos. Entonces, si salimos y encontramos y buscamos a los demás, si los escuchamos sus dolores, y si después, escuchando sus dolores, lo que hacemos no es decirle, mira, tú estás mal por esto y por esto, no, sino que los acogemos y a través de nuestro testimonio los ganamos para Cristo, entonces cambia la dinámica del mundo y cambia la forma en la que la iglesia es percibida. Bueno, luego habla el Papa de 3 propósitos. La misión. ¿Cuál es nuestra misión? Anunciar el reino de Dios. La comunión. No se escucha. No se escucha. ¿Ya se escucha o no? Ya. Ya. ¿Qué parte no se escuchó? ¿Lo de la misión se escuchó? ¿Lo de la comunión? Sí, hasta ahí. Misión y comunión. Correcto. Bueno, entonces, 3 propósitos. La misión, anunciar el reino de Dios. Segundo, comunión, que es, no puede haber un catolicismo individualista. No me voy a salvar siendo piadoso, sino me voy a salvar siendo parte del pueblo de Dios,
parte de los hijos de Dios. Entonces, no puede haber un catolicismo individualista, sino esta comunionalidad a la que nos invita el Papa, y por eso él habla de este tema de la amistad social. Y tercero, la participación, es decir, la implicación, que no esté yo en las gradas, sino que esté en la cancha. Y después nos habla de 3 tentaciones que nos alejan de la realidad. La primera, el formalismo, es decir, el verticalismo o el clericalismo, donde estamos acostumbrados, y eso es muy, muy claro en el caso de México, a una sociedad donde el tlatoani es el superjefe y todos para abajo tienen que obedecer sin abrir la boca. Pero pasa lo mismo con la iglesia. Hace unas semanas estuvo el nuncio apostólico y nos decía, todo el mundo, él es italiano, bueno, ya se fue, ya está ahora en Bélgica, ya todo el mundo me decía que sí a lo que le dijera. Hay este verticalismo y eso no nos lleva a las mejores soluciones. Lo que nos lleva es la participación de todos y no, claro, hay que tener la obediencia a la iglesia, al Papa, por supuesto, a los obispos, pero nosotros somos los responsables de las realidades temporales del mundo allá afuera que ellos desconocen y que conocen solamente teóricamente. El intelectualismo, es decir, estas soluciones teóricas de café, que están buenísimas y que es muy mexicano, y que mira, pues hay que hacer esto y esto y aquello, pero que no se llevan a la práctica, que se quedan en el análisis. Por ahí escuchaba yo, leía, no me acuerdo, de cuando vino el Papa Francisco, 2016, me parece que fue, y todavía el documento, cuando el Papa les dice, oigan, pónganse las pilitas y actívense, todavía el documento está en proceso. Bueno, eso no sirve para nada, ¿no? Que me disculpen los obispos. Eso no sirve para nada, porque un documento, yo soy consultor, y normalmente lo que pasa es que generas un documento con soluciones maravillosas, y lo que sucede es que el empresario lo mete en un cajón y sigue haciendo lo que ha hecho siempre, porque no hay una aplicación, sino que es pura teoría. Y tercero, el inmovilismo, que el Papa dice, soluciones viejas a problemas nuevos, modelos pastorales antiguos que ya no funcionan, porque se crearon hace 40, hace 50, hace 60 años, y seguimos queriendo hacerles iguales cuando los millennials, como todos sabemos, son diferentes a la generación X y son diferentes a los baby boomers. Y lo que funcionaba con un baby boomer, que era darle un palo, no funciona con un millennial. Y lo que funcionaba todavía con una generación X, que era ir y ofrecer, oye, estoy en tal movimiento y ven, te invito, todavía más o menos jalaba, no funciona con los millennials. Hoy la palabra en un lenguaje además antiguo que no se ha actualizado, no funciona con el mundo actual, pero sí funciona el testimonio. El testimonio es el que funciona, pero el testimonio solamente se puede lograr si se hace este proceso de encontrar, o sea, buscar y encontrar, escuchar y acoger esas 3 cosas. Y bueno, nos vienen 2 eventos importantísimos. En el 2031, los 500 años de la aparición, de la llegada de la Virgen de Guadalupe, que no se ha ido, y en el 2033, los 2000 años de la iglesia. ¿Es casualidad? No lo creo. 2 años de diferencia, un papa que nos da esperanza, un papa que nos refuerza en la fe y un papa que nos invita a salir, con su ejemplo, primero que nada, a la calle y a ir y buscar para transformar a través de nuestra caridad, de nuestra misericordia, de este amor de benevolencia, para transformar al mundo y regresarlo a Cristo, para que ese rey que vino por amor, nosotros como su continuación, como su iglesia, hagamos lo mismo. Y en el caso de América, en el caso de México y América,
como nos lo dice el Papa, nos lo dijo el Papa Juan Pablo II, depende de nosotros. La mitad de los católicos estamos en América. Estos 3 países, con el número más alto de católicos, estamos en América. Y uno de esos países es donde desapareció la Virgen, que somos nosotros, y otro de esos países es el país más poderoso del mundo, que se ha ido haciendo más católico a partir de algo que parece también fundamental y providencial, y que es cómo los latinoamericanos han ido llevando, particularmente los mexicanos, a la Virgen de Guadalupe, y hoy los gringos güeros admiran y le rezan a la Virgen de Guadalupe. El otro país, que claro, no está en el continente americano, pero que también provino del traer la fe a América, es Filipinas. Un país medio gringo, pero medio latino también. Y entonces, bueno, me parece que el Papa nos está pidiendo ponernos las pilas, y la Virgen nos está diciendo: la casita sagrada todavía no me la construyen. Y esa es nuestra misión, me parece, como católicos mexicanos, como católicos latinoamericanos, como católicos americanos, y como este continente de la esperanza, que es el que tiene las capacidades para que Europa regrese a la fe, para que África siga floreciendo a pesar de todas las situaciones gravísimas que viven en la fe allá, y que pues Asia igualmente se convierta, ¿no? Me parece que tenemos una vocación, una visión maravillosa, y muy difícil si no nos ponemos en manos de Dios. Pues eso.